Existían dos bloques, el norteamericano y el soviético, y era necesario un punto intermedio. Así que él introdujo esa tercera teoría con la esperanza de que se convirtiera en la opción adecuada para el mundo árabe. Tenía buenas intenciones para con su país. Hicieron falta 2 años y muchos y largos seminarios antes de que se publicara en 1975 la primera entrega de las ideas de Gaddafi para una sociedad perfecta. 2 entregas más la siguieron en 1977 y en 1978. Parecían la versión islámica verde del libro rojo de Mao. Gaddafi esperaba que su receta tamaño bolsillo para un mundo mejor obtuviera una gran acogida. Esperaba de algún modo encontrar compatriotas que apoyaran su proyecto para mejorar el mundo. Pero, ¿qué era mejorar el mundo? Creo que para él significaba la igualdad absoluta. Gaddafi, a partir de su experiencia como beduino y con el Islam, intentó enseñar al mundo lo que era para él la democracia. El gobierno, a su entender, debía abolirse en favor de las comunidades de pueblos locales que operarían con autonomía según sus propias normas. Ese fue su dictamen. Quería la democracia del pueblo y lo aplicó en el campo de los gaseoductos. Pero aparte de eso, nadie sabía qué estaban haciendo los libios. El Congreso Revolucionario del Pueblo, los comités locales, los comités regionales, etc. Hay un comité para todo. Y de alguna manera, se esperaba que de toda esta maraña de maquinaciones políticas surgiera algún tipo de estrategia de gobierno. Las ideas específicas de Gaddafi para la sociedad se despliegan en un tebeo propagandístico. Decide que las empresas no deben tener empleados, solo socios, que como la gente necesita el transporte, todo el mundo debía tener coche. Se prohibieron los alquileres y todo el mundo adquirió su casa en propiedad. Gaddafi también declaró igualdad de derechos para las mujeres, a quienes animó a trabajar fuera de casa. Les permitió servir en el ejército e incluso contrató a algunas como guardaespaldas personales. Y en contraste con la mayoría de los líderes musulmanes, a menudo se llevaba a su mujer a las visitas oficiales al extranjero. Nunca impuso ninguna restricción a las mujeres. Les abrió todos los caminos posibles. En ese sentido, fue todo un pionero. El propio Gaddafi sería el primero en ser igual a los demás. Renunció a todos los títulos y posiciones oficiales y a partir de entonces sería conocido únicamente como líder. Cambió el nombre del país por el de Jamahiria, que significaba Estado del Pueblo, y la bandera se tiñó de verde liso. Pero parece que las reformas de Gaddafi solo provocaron caos y oposición. El libro verde solo sirvió para desestabilizar las cosas y alborotar el país. Podías salir a comprar algo y cuando regresaras a tu casa encontrarte a alguien allí y no podías hacer nada porque no existían leyes que te protegieran. Pero todos estos experimentos sociales acabaron ayudándole a conservar el poder, ya que mantuvo a sus potenciales adversarios bastante desconcertados. Y tenía muchos adversarios. Los conservadores religiosos no estaban de acuerdo con la actitud del líder respecto a los aspectos de igualdad de sexo. Las fuerzas armadas conspiraban contra Gaddafi y los estudiantes protestaban por la injerencia de los comités revolucionarios. Entonces, por primera vez bajo el mandato de Gaddafi, la respuesta fue el castigo duro. Iba al centro de la ciudad y vi 2 orcas. Entonces subieron a 2 personas y las colgaron. Las colgaron. Los empresarios y los disidentes abandonaron el país. Gaddafi intentó y a veces consiguió aniquilar a todos los que habían sido desleales. El idealista se había convertido en violento para mantener el control. Pero el líder libio siguió creyendo durante mucho tiempo que su versión de la democracia expuesta en el Libro Verde podría abrir un camino para que aquellos países considerados como oprimidos escaparan de su yugo. I am sure the new generation will adopt the theory of the Green Book. And it is spreading now in this new generation in the world. Desde el principio de su régimen, Gaddafi había mandado dinero a todo tipo de grupos revolucionarios, anatema del gobierno estadounidense del momento.
el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela, el Ejército Republicano Irlandés, los sandinistas en Nicaragua, Castro en Cuba, los rebeldes de Angola y el mismísimo Louis Farrakhan en Estados Unidos. Así también envió tropas a la vecina Chad y se implicó en la guerra civil que se libraba. Quería que se le conociera como el liberador. Todos los grupos revolucionarios en lucha contra el imperialismo mundial, llamémoslos revolucionarios, terroristas o como queramos, venían a Trípoli para obtener subvenciones. Pero ante todo, Gaddafi enviaba dinero a cualquiera que luchara para eliminar el Estado de Israel. Gaddafi había sido siempre la espinita clavada para Occidente. El presidente Jimmy Carter sintió la punzada personalmente cuando Gaddafi empañó sus planes para la reelección contratando al caprichoso hermano del presidente, Bill Carter, como asesor comercial. En 1979, Billy pudo ser visto por la gente considerada terrorista por Estados Unidos celebrando el 10º aniversario de la revolución. Aquel momento representó una nueva ocasión para que Gaddafi hiciera despliegue de su arsenal de 20.000 millones de dólares. Ya por ese entonces, el líder libio había dejado de parecer un extravagante lunático para pasar a ser una amenaza de quien se rumoreaba que poseía una bomba atómica. Pero el presidente Reagan, que sucedió a Jimmy Carter en 1981, no tuvo tanta paciencia con Gaddafi y estaba decidido a dar una buena lección al obstinado líder libio. En los primeros años de los 80, el coronel Muammar al-Gaddafi ya llevaba más de 10 años gobernando Libia. Vivía bajo estricta protección en las barracas de Asisilla con su mujer Sofía y sus 6 hijos. Pronto se incorporaría un nuevo miembro a la familia, una hija adoptada llamada Hannah. Siempre encuentra tiempo para estar con sus hijos. En mi opinión, es un buen padre. Juega al fútbol con los niños como cualquier persona. Es muy cariñoso. Un buen hombre. Pero no todo el mundo lo veía así. En 1981, la portada del Newsweek lo tachaba como el hombre más peligroso del mundo. Había sido y sería el objetivo de muchos intentos de asesinato tanto en países occidentales como en árabes. Había numerosas conspiraciones financiadas tanto por árabes como por occidentales contra Libia. El servicio de inteligencia francés puso una bomba en el avión privado de Gaddafi y el británico MI6 intentó matar a Gaddafi con un coche bomba. Así que Gaddafi solo osaba salir de sus barracas bajo fuertes medidas de seguridad, aunque a veces se le veía de compras por Trípoli. Solía ir vestido con esos complicados trajes, esa especie de uniforme de la Armada. Siempre era Gaddafi y su especie de uniforme de las Fuerzas Aéreas. Pero a Gaddafi también le gustaban los trajes extravagantes, como muestran estos sellos libios. Sin embargo, no fue su reputación como amante de ir de tiendas lo que muchos libios criticaron a principios de los 80. Lo que no les gustaba era en lo que se había convertido el país como resultado de las reformas propuestas por el Libro Verde de Gaddafi. Un lugar inhóspito, sin tiendas y sin apenas gente por la calle. Todo dirigido por el Estado. No había un policía secreto en cada esquina, pero circulaba todo tipo de información. Esa era la clase de terror virtual que sufría la gente. Un terror invisible. Los sumió en lo que los libios dieron en llamar la década de la desesperación, desde luego. Porque durante aquella época los libios sufrieron de verdad muchísimo. Se volvió contra los norteamericanos y contra los europeos, apoyando y dando cobijo a Dios sabe cuántos movimientos en todo el mundo. Algunos llamados terroristas, otros no. Los clientes terroristas supusieron una sangría para los recursos del país. En 1982, una duradera época de superabundancia de petróleo en el mundo redujo drásticamente los ingresos de Libia. La gente empezó a preguntarse que si tenían recursos para mantener a los terroristas y grupos revolucionarios, ¿por qué tenían que estar ellos sufriendo apretándose el cinturón? Si hay recursos, deberían emplearse para la subsistencia de la población y no para esos grupos. Pero su apoyo a los movimientos revolucionarios de todo el mundo no cesó, y este concepto se convirtió en casi un sinónimo de Gaddafi.
Así que cuando 2 bombas explotaron en Roma y Viena en diciembre de 1985, la administración Reagan enseguida apuntó a Gaddafi. Culpable o no, Gaddafi tuvo que sufrir las inmediatas sanciones a Libia con las que Reagan respondió a los acontecimientos. Por su parte, Gaddafi acusaba a Reagan de violar repetidamente el territorio que él mismo había autoproclamado libio, el Golfo de Sidra. En 1981, Estados Unidos derribó 2 cazabombarderos de defensa libios y en 1986 la Sexta Flota cruzó lo que Gaddafi llamó la línea de muerte.